Los óxidos es un tipo de corrosión que sucede cuando un elemento o una molécula está expuesta ante el oxígeno. En este tipo de reacción, este elemento va a tender a perder electrones y el oxígeno va a tender a captarlos. Este es el mecanismo básico que promueve las reacciones redox. En un compuesto, mientras un elemento se está oxidando, es decir, está perdiendo electrones y se está volviendo positivo, otro elemento tiende a captar estos electrones volviéndose así más negativo. A esto le llamamos reducción. Por lo tanto, los óxidos se dan cuando el oxígeno está combinado con otro elemento. Estos elementos pueden ser metales o no metales. El día de hoy veremos los óxidos metálicos u óxidos básicos. Un óxido básico es la unión de un oxígeno y un metal. Pero, ¿qué se necesita para que ocurra el proceso de oxidación? Sencillo. Para que ocurra esta reacción es muy importante tener tres elementos presentes. El primero de ellos es un ánodo. Este ánodo es el elemento que va a tender a perder electrones, en este caso el metal. Podemos poner un ejemplo sencillo, el hierro. El segundo son los cátodos, que son los elementos que van a recibir estos electrones, en este caso el oxígeno. Y por último, es necesario una solución electrolítica. Esta solución es la que va a transportar los iones desde el ánodo hasta el cátodo. El mejor ejemplo de solución electrolítica es el agua. Es por eso que se tiende a pensar que el agua es el que oxida los elementos, aunque realmente el que está oxidando estos elementos es el oxígeno presente en el agua y en el ambiente. Nomenclatura de los óxidos básicos. Para nosotros aprender a formar óxidos básicos y nombrarlos debemos seguir una nomenclatura específica. Esta nomenclatura es dada por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Desde el 2005, la IUPAC sentó las bases definitivas para la nomenclatura inorgánica. Por eso, el día de hoy vamos a utilizar solamente la nomenclatura aprobada por la IUPAC. Ahora vamos a formar un óxido básico paso a paso para que puedas entenderlo y verás que es muy sencillo. El primer paso es seleccionar el metal con el que nosotros querramos trabajar. Debemos solamente buscar nuestra tabla periódica, ubicarnos en los grupos metálicos y seleccionar el que nosotros querramos. En este caso vamos a seleccionar el hierro, que es el más común. El siguiente paso es seleccionar con qué número de oxidación queremos trabajar. Si todavía estás confundido con lo que es número de oxidación, te recomiendo que veas este video súper cortico donde lo entenderás de una manera súper fácil. El hierro, en este caso, trabaja con dos números de oxidación, con número de oxidación más 2 y número de oxidación más 3. Esto quiere decir que el hierro puede ceder 2 electrones volviéndose positivo o puede ceder 3 electrones volviéndose positivo. Por eso está el signo más. Yo utilizaré para este ejercicio el más 3. El siguiente paso es ubicar el oxígeno en la tabla periódica para ver el número de oxidación con el que trabaja. El oxígeno para los óxidos va a trabajar con un número de oxidación de menos 2. 2 porque va a recibir 2 electrones y el signo negativo porque está ganando esos electrones. El siguiente paso es escribir la fórmula de acuerdo al orden que nos recomienda la IUPAC con su tabla de secuencia. En la tabla ubicamos el oxígeno que está en esta posición. Ahora buscamos la ubicación del hierro. Como vemos, el hierro está muy a la derecha. Por lo tanto, debemos copiar primero el oxígeno y luego el hierro. Entonces, vamos a copiar el oxígeno primero en la parte derecha y posteriormente copiamos el hierro en la parte izquierda, como los árabes, de derecha a izquierda. Generalmente cuando llegamos a este punto se nos enseña que debemos cambiar los números de valencia, el del oxígeno para el metal y el del metal para el oxígeno. Aunque este procedimiento nos ofrece bastante practicidad, la IUPAC lo desaconseja. Primero debemos entender que estos no son números de valencia, son números de oxidación. Y al nosotros bajarlos y cambiarlos, dejarían de ser valencias y se convertirían en multiplicadores. La IUPAC nos dice que no es necesario que nosotros cambiemos los números de oxidación
porque conociendo los números de carga ya nosotros podemos predecir con qué multiplicadores podemos trabajar. Con esto no estoy diciendo que no se debe implementar el intercambio de números de oxidación. Lo que sí se debe implementar es una explicación previa de por qué esto está sucediendo. Es de suma importancia recordar que cualquier compuesto, su carga global debe ser igual a 0. Recordemos que los compuestos son como los imanes, siempre van a tener una parte positiva y van a tener una parte negativa. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos que el compuesto que nosotros estamos haciendo cumple con esta carga global 0? Lo que debemos hacer es ubicar los elementos con sus números de oxidación en la parte de arriba. Luego nosotros vamos a buscar unos números que al multiplicarlos con el número de oxidación en ambos lados nos dé el mismo resultado. La única diferencia que va a tener son los signos. Como los signos diferentes se restan, lo que va a hacer es que yo cuando realice esta sustracción me va a dar el resultado igual a 0. Empecemos con el oxígeno. Entonces vamos a empezar con el número 1. 1 por 2. 2. Ahora el metal, ¿habrá un número que al multiplicarlo por el 3 me dé 2? La respuesta es no. Así que el 1 no me va a servir en este caso. Voy con el número 2. 2 por 2, 4. ¿Habrá un número multiplicado por el 3 en el hierro que me dé 4? 3 por 1 es 3 y 3 por 2, 6. Este tampoco nos sirve. Voy con el número 3. 3 por 2, 6. Ahora, ¿puedo conseguir un número que al multiplicarlo por el 3 me dé 6? 3 por 2, 6. Entonces, puedo ver que aquí el 3 me funciona con el oxígeno y el 2 me funciona con el metal. Ya teniendo estos resultados, vemos que los signos diferentes se restan. Entonces, 6 menos 6 es igual a 0. Ya teniendo el resultado de 6, vemos que el metal, en este caso el hierro, está cediendo 6 electrones y el oxígeno está recibiendo 6 electrones. Llegamos a esa igualdad. ¿Cómo el oxígeno está recibiendo esos 6 electrones? Bueno, tiene 3 átomos de oxígeno y cada uno recibe 2 electrones para dar un total de 6. Y el hierro tiene 2 átomos de hierro, donde cada uno está cediendo 3 electrones, por eso da un total de 6. La nomenclatura que vamos a utilizar es la nomenclatura de composición. Esta nomenclatura de composición es muy parecida a la sistemática. Lo que va a hacer es nombrar los compuestos según la cantidad de átomos que éste tenga. Este tipo de nomenclatura se divide en 3. Nomenclatura de composición según los multiplicadores, nomenclatura de composición según su número de oxidación y por último según su carga iónica. Empecemos con los multiplicadores. Se nombra iniciando con los prefijos di, tri o tetra, dependiendo de la cantidad de números de átomos que tenga el oxígeno. Seguido, el nombre de la función de este tipo de compuesto, en este caso óxido, porque estamos formando un óxido. A continuación se coloca la preposición de, seguido nuevamente de los prefijos di, tri o tetra, pero en este caso dependiendo de los números de átomos de metal que haya en la fórmula. Y por último ponemos el nombre del metal. Como hay 3 átomos de oxígeno, pondríamos el prefijo tri, óxido. Luego ponemos la preposición de y vemos cuántos átomos de hierro hay. Hay 2, por eso utilizamos el prefijo di, seguido del nombre del metal, hierro. El resultado sería trióxido de dihierro. Ahora, según la composición de número de oxidación, quedaría de la siguiente manera. Debo poner principalmente la palabra
óxido, luego la preposición de, seguido del nombre del metal y por último debemos poner el número de oxidación con el que está trabajando el metal entre paréntesis y el número romano. Importante, el paréntesis no debe tener espacio, debe estar pegado a la última palabra. Entonces quedaría de la siguiente manera: óxido de hierro entre paréntesis 3. Esta nomenclatura es muy similar a la de composición según el número de oxidación. La diferencia es que dentro del paréntesis, en vez de poner números romanos, vamos a poner el número arábigo seguido del signo del metal. En este caso quedaría así: óxido de hierro 3 más. Te dejo 3 ejercicios de óxidos básicos para que los puedas resolver tú solito y me dejes la respuesta aquí en la caja de comentarios. Antes de irnos te voy a dejar algunos ejemplos del uso de los óxidos básicos en la industria. Y así finalizamos el video de los óxidos básicos. Espero que te haya gustado. Hasta luego.